Señores, buenos días. Para todos ustedes, aquí iniciamos el programa de cada día que todos ustedes esperan con ansia para nutrirse de las informaciones fresquecitas que tenemos en el día de hoy. El acontecer nacional e internacional, usted se informa aquí en Hablemos en Serio. Recuerden que yo soy Valerio Ventura y pueden seguirme buscándome como @Valerio Ventura G en Instagram. También pueden buscarme en Facebook, en Twitter, el de nuestro espacio, @Hablemos en Serio 1. Por esta vía podrán enviarnos sus denuncias para nosotros darle curso para que lleguen donde tengan que llegar y sean resueltas. Recordarte también que llegamos gracias al Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, iluminando nuestra nación y creando proyectos de crecimiento para nuestra República Dominicana. Da vida. Señores, en el día de hoy nosotros traemos un tema, vamos a decir, un poco frágil, porque trata de las escuelas, pero también trata del aporte que deben dar las familias, los tutores, los padres a nuestros niños basado en sus aprendizajes. Es penoso ver, eh, vamos a decir, la calidad del aprendizaje en las escuelas de nuestros niños. Y casi siempre tenemos una tendencia de culpar a los maestros, al sistema educativo dominicano. Pero muchas veces quienes más criticamos somos los que más fallamos. Hoy traigo un tema muy interesante. Cuando los muros del aula se derrumban dentro de casa, la traición familiar al derecho a educarse. ¿Por qué? Porque en el día de hoy vengo dirigido a la familia, a esos tutores, a esos padres a los cuales debemos llamarle irresponsable, a esos padres que no apoyan a sus hijos para que obtengan un aprendizaje más rápido, para que tengan un aprendizaje que esté mezclado con el hogar y con la escuela. Podemos preguntarnos, señores, muchísimas cosas en cuanto a la educación dominicana, pero yo siempre he dicho que cuando hablamos de educación escolar, no estamos hablando solamente de maestro, no estamos hablando solamente de programas o de pupitres o butacas. Estamos hablando de hogares, estamos hablando de familias y hoy quiero decir alto y claro, muchos hogares están fallando en lo más básico. Y usted se preguntaría, ¿qué es lo más básico en la educación de un niño? Lo más básico en la educación de un niño es apoyar el aprendizaje de sus hijos. ¿Está usted apoyando el aprendizaje de esos niños, de sus hijos? ¿O solamente dedica tiempo a criticar el sistema, a criticar a los maestros, a criticar al departamento de psicología? Debemos revisarnos como padres. Debemos saber cuál es el aporte que estamos dando a nuestros niños para que su aprendizaje sea eficaz. No es una acusación, pudiésemos decir, ligera. Es una realidad que vemos en las calificaciones bajas, en los niños, esos niños que repiten, en adolescentes que abandonan y que al final pagan las calles. Esto es muy crítico. Y lo digo como padre que soy. Y el esfuerzo que tenemos aquí en casa están siendo positivos, porque estamos haciendo nuestro trabajo. Pero podemos ver en otros que el trabajo en cuanto al apoyo escolar de sus hijos es muy pobre, para no llamarlo nulo. Porque hay padres que ni siquiera van a una reunión escolar. Hay padres que no saben ni siquiera cómo se comporta su hijo a la escuela, porque nunca ni siquiera lo han ido a buscar. Nunca han ido a observar, a preguntar cómo está su hijo, cómo se comporta su hijo, cómo va su hijo, pero tampoco revisan cuadernos, tampoco se sientan a ayudarlo en la tarea,
tampoco se sientan a charlar con ellos, a hablar sobre la escuela. Entonces, eso es lo que necesitan los niños de sus padres, de sus tutores. Y es un aporte mínimo porque no cuesta un centavo, pero sí vale muchísimo para ellos. El apoyo que van a sentir, ese acercamiento a su padre, es algo que psicológicamente le trabaja muy, muy positivo. A veces nos preguntamos qué es el apoyo familiar, pero hoy yo le voy a decir qué es el apoyo familiar, aparte de lo que ya le he dicho, pero también cuál es su obligación como padre, cuál es su obligación como tutor de ese. El apoyo familiar no es solo pagar matrícula, no es solo comprar uniformes. El apoyo familiar es supervisar tareas escolares, estar presente emocionalmente, demostrar interés en el proceso educativo, proveer recursos, tiempo, materiales, financiación, participar en la escuela, dígase educación con maestros y sobre todo, seguimiento, señores, seguimiento, porque hay una obligación moral, pero también existe una obligación legal para que usted tenga que apoyar a sus hijos en la educación. La Constitución de la República, refiriéndonos a la Ley General de Educación 6697 y otras normas, reconocen el papel de la familia como actor principal en el aprendizaje de los niños. E incluso en las escuelas se promueven comités de curso. Existe la ATMAE, que viene siendo las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de las escuelas, que como mecanismo para garantizar la participación activa. Ahora yo pregunto, ¿usted como padre ha sido parte de esto en algún momento? Y esto tiene ya unos años formándose a nivel nacional y ha dejado frutos positivos, muy valioso, tanto para las escuelas como para los niños que están en medio de su aprendizaje. ¿Por qué no puede ser opcional? La educación de sus hijos no puede ser una opción, es una obligación, es una necesidad. Cuando la familia no acompaña a los maestros, estos son los que terminan pagando. Los maestros pagan un precio que la escuela no puede asumir sola. Los niños pagan el precio muchas veces con su futuro. Cuando usted no apoya a sus hijos en la educación, está poniendo su futuro en riesgo. Ahí es donde usted está llevando a sus hijos cuando no lo apoya en la educación como padre, como tutor, como madre. Ser responsable de apoyar a ese niño en sus aprendizajes, porque debemos aportar, debemos apoyar a la escuela y a los maestros y criticar menos. Y hay maestros que pudiésemos señalar, pudiésemos decir que quizá no hacen su trabajo. Pero recuerden que usted tiene 2 niños en su casa, 3 niños, un niño, y el maestro tiene 40 niños en un aula. Esos 2 niños, ese niño que usted tiene en su casa, usted conoce su comportamiento y sabe cómo educarlo y cómo controlarlo. Pero esos 40 que tiene ese maestro en una aula, son 40 cabezas que piensan y actúan diferente para que un solo maestro pueda controlarlo durante esas 7 horas y media de clase de escuela, pueda educarlo, pueda cuidarlo, pueda evitar conflictos entre ellos. Usted que critica a los maestros, trate de nunca ponerse en los zapatos de un maestro para que no termine arrepintiéndose de todas las críticas que quizá ha dirigido a maestro alguno. Por más vago que usted encuentre a un maestro, su trabajo es demasiado. 40 cabezas, 40 comportamientos, 40 mundos para una sola persona. Y aún así usted quiere exigir lo que usted no ejecuta, lo que usted
no hace en su casa con sus hijos. Hay evidencias, señores, que muestran los estudios. Y pudiésemos señalar que en nuestra República Dominicana hay cerca de 63.542 comités de curso constituidos que generan mejoras sustanciales en desempeño académico, autoestima y disciplina. Miren, las consecuencias reales de la ausencia de apoyo familiar. Pudiésemos decir que en lo académico habrá bajo rendimiento escolar. Los niños van a repetir de curso y esto es un golpe muy fuerte para cualquier niño cuando tiene que repetir de curso. Pero también es doloroso cuando el responsable es usted como tutor, cuando no aportamos como familia a la educación de nuestros niños. Debe haber mayor tasa de deserción cuando no hay un apoyo familiar. La dificultad para leer, para escribir, para comprender, pero sobre todo atraso cognitivo en los niños. Y estas son parte de las consecuencias reales por la falta de apoyo familiar. Señores, en lo emocional y lo social también habrá una baja autoestima. Va a existir lo que es un sentimiento de abandono, porque cuando como padres no tenemos un acercamiento con nuestros niños, los niños sienten un abandono, sienten que no le dan calor. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a niños en proceso psicológico que nos dicen, mi papá, mi mamá no juega conmigo. Mi papá, mi mamá o mi abuela, que yo vivo con mi abuela, no me ayuda a hacer las tareas. Pero tampoco me pregunta si tengo tarea, no me lo recuerda. Eso hace sentir al niño como abandonado. Y la parte emocional debemos cuidarla en nuestros niños y también en nosotros. Cuando no existe ese apoyo familiar, usted va a ver desmotivación, te vas a ver un niño desmotivado, te vas a ver un joven desmotivado. ¿Para qué estudiar si nadie se interesa? ¿Para qué voy a estudiar si en mi casa eso a nadie le importa? Nadie me pregunta si tengo tarea, nadie me pregunta cómo voy en mis estudios, nadie me dice qué bueno, fájate porque quiero que pase de curso. No existe una motivación y estas son las afectaciones emocionales que van a tener nuestros niños por la falta de responsabilidad de nosotros como familia en su apoyo educativo. Podemos mencionar también la vulnerabilidad ante influencers, pandillas, presión de pares y un caso reciente que pudiésemos señalar vulnerabilidad ante influencers negativos, porque este tipo de comunicadores se llaman influencers negativos, porque en vez de aportar muchas cosas, ellos las cogen como una burla, como una forma de buscar las críticas en las redes, porque esto lo hace crecer. Hacen un trabajo negativo para la sociedad, pero monetariamente efectivo para ellos, dando a entender a lo que quieren entender, a lo que son inteligentes, de que a ellos no le importa nuestra sociedad, de que a ellos más bien lo que le importa es el dinero, es lo que le pagan por hacer ciertas críticas, por hacer ciertos contenidos afectando al otro, afectando muchas veces a alguien que ellos invitaron, a alguien que se molestó en ir a su estudio, a su espacio, para que ellos lo utilicen como un instrumento de burla. Y este tipo de influencer psicológicamente se llaman influencers negativos. No le importa la sociedad, no le importan sus invitados, no le importan siquiera su contenido. Lo que le importa es el resultado del mismo. Y muchas veces se acostumbran tanto a esto que hasta en su casa son simple basura.
Eso es lo que son. ¿Por qué? Porque quizás fueron a la escuela, quizás no fueron a la escuela, quizás se educaron, quizás no. Pero si adquirieron educación, si adquirieron aprendimiento en las escuelas, no lo están utilizando de una forma positiva. No lo están utilizando como un aporte a nuestra sociedad. Y por eso, un gran porcentaje de nuestro público, de nuestra gente, no hacen más que verlo como basura, como influencers negativos, porque son ellos. Y es muy lamentable para nuestro país. Siguiendo con el tema, señores, puedo mencionarle también que hay afectaciones económicas cuando no apoyamos a los niños en su educación. ¿Por qué? Negativas económicas y estructurales, porque habrán menos profesionales formados y eso son consecuencias negativas no solamente para los niños, sino más bien para el país, para el crecimiento de nuestra república. La fuerza laboral será menos calificada porque nuestros hijos están menos preparados para ejercerla. Delincuencia menor, porque estos niños terminarán, no todos, pero terminarán en robos, terminarán en vandalismo, terminarán en falta de civismo, terminarán tirando la basura y respetando nuestro espacio público como un reflejo del desapego de la responsabilidad personal que tiene raíces también en hogares sin disciplina, en hogares sin seguimiento. ¿Y piensa usted que estos niños, estos jóvenes, cuando tengan a sus hijos, serán diferentes con sus hijos? Con lo que mañana van a ser nietos suyos. Yo no creo que sean diferentes. Entonces, lo que quiero dar a entender es que si usted está criando basura, perdonándome el término, esas basuras mañana van a terminar criando más basura. Y todo por la culpa y falta de responsabilidad de nosotros como padres, como tutores. Vamos a ponernos los pantalones, vamos a dedicar ese tiempo de calidad que nuestros niños demandan, vamos a aportar a nuestra educación, vamos a aportar a la educación de esos niños, vamos a aportar al fortalecimiento de nuestras escuelas y vamos a criticar menos. Muchas veces tenemos razones de más para la crítica, pero esas razones de más se complementan cuando nosotros, como padres, como personas, como dominicanos, estamos haciendo nuestra parte. Porque usted puede ver a un maestro que se pase el santo día con un celular en la mano y que ni siquiera buenos días diga en su aula. Pero si usted no ha hecho nada, ni siquiera fue a llevar a su niño a la escuela, usted no puede tener el coraje de criticar a ese maestro, porque usted también falló. Usted también está fallando. Entonces, antes de hacer ciertas críticas, porque tampoco se la voy a quitar, debemos revisarnos. Debemos aportar para luego tener razón, tener derecho y tener en qué basarnos para expresar nuestras críticas, para poder exigir nuestros derechos como ciudadanos. Ese derecho para nuestros hijos, esos que nuestros hijos merecen y necesitan para una educación digna, para una educación que lo lleve a ser grandes en el mañana, a ser profesionales que también aporten a nuestra sociedad. Y así nuestra sociedad también crecerá, nuestra sociedad será grande cada día más, pero esto si nosotros hacemos nuestra parte. Se refleja en nuestra comunidad y en nuestro ambiente cotidiano, señores, cuando no hacemos nuestra parte como familia. Vamos a tener niños que llegan a secundaria leyendo con muchísimas dificultades, ignorando reglas básicas. Esas reglas que nos tocas a nosotros muchas veces enseñárselas en nuestras casas, que nos tocas a nosotros apoyar a estos niños en esa parte como una ayuda a esos maestros que tienen 40 cabezas con 40 comportamientos diferentes en sus aulas. Ese es el aporte sencillo que debemos hacer.
Porque en nuestro país hay hogares en los que la televisión, el teléfono móvil o las calles se ocupan más de la atención que las tareas o las lecturas de nuestros niños. Y todo porque nosotros no preguntamos, porque nosotros no revisamos cuadernos, porque nosotros no ayudamos a los niños en su tarea y entendemos que el celular, el televisor, las calles son los que deben velar por nuestros niños. No desentendemos, no hacemos más que tirarlo al mundo para que luego ellos crezcan, se eduquen a como Dios quiera. Y esto es un punto lamentable porque es un fuerte golpe que le estamos dando a nuestros hijos. En nuestro país tenemos padres y madres que trabajan horas extensas y muchas veces dobles jornadas, pero no logran ni reservar 30 minutos al día para preguntar qué aprendiste hoy, cómo te fue en la escuela, tienes tarea, te entendiste con el maestro, cómo te fue con las pruebas, porque entendemos que esto no es una obligación. Entendemos que nuestra obligación es trabajar, trabajar, trabajar para sustentarlo y ya. Y la educación está primero que todo. Primero que todo. Si no, pregúntele a esos universitarios que muchas veces cuando tienen que hacer ya su pasantía terminan hasta abandonando sus trabajos porque no le dan el permiso para hacer su pasantía, pero ellos entienden que es mucho más importante la educación que el trabajo. Sí, voy a pasar hambre, voy a pasar muchas cosas porque estoy abandonando mi trabajo, pero voy a ser un profesional. Y eso que voy a pasar, yo lo voy a recuperar con crece. Me voy a graduar. Voy a ser tan profesional como aquel que era mi jefe. O lo voy a superar para demostrarle que valió la pena abandonar el trabajo. Y eso es fuerza de voluntad. Eso es deseo propio. Eso es atreverse, arriesgarse, darlo todo por nuestro sueño. Y no hay sueño mayor que hacerse profesional, porque eso te hace grande, eso te da importancia. Y es lo que queremos que en nuestra República Dominicana cada niño sea un gran profesional, sea un gran aportador para nuestro país. Así seremos un país grande, con personas civilizadas, con personas educadas. Eso es lo que sueña cada país, eso es lo que sueña el mundo. Entonces vamos a aportar para esto. No le estoy pidiendo que aporte para un niño de un vecino. Y si puede, hágalo también, que este niño se lo agradecerá mañana. Le estoy pidiendo que lo haga con lo que son suyos, con sus hijos. Ayúdelo a ser profesionales, pero ayúdelo desde que están pequeños. No quiera ayudarlo después que están terminando ya la universidad, porque puede ser que ya en ese momento ni lo necesite, porque ya puede ser que en ese momento su capacidad supere la suya, por mucho. Entonces, apoyémoslo desde el inicio. Seamos su compañero, su guía, su acompañante de siempre, porque son nuestros hijos y así vamos a tener hijos grandes, hijos profesionales, hijos que se van a importar por sus padres y van a estar agradecidos de sus padres porque sus padres siempre estuvieron ahí, siempre le apoyaron, sus padres son los responsables de su educación. En nuestro país tenemos escuelas llenas de alumnos, maestros extenuados, tratando de compensar carencias que deberían haber sido cubiertas en casa. O sea, lo que usted deja de hacer en casa con sus hijos se convierte en un dolor de cabeza para los maestros, en un dolor de cabeza para la escuela, porque muchas veces hasta el comportamiento afecta, muchas veces hasta el comportamiento de este niño que tiene un papá en su casa, pero no tiene un papá para la educación. Esto afecta a los compañeritos, porque esto termina creando riña, confrontaciones, problemas. Y estos niños terminan siendo un dolor de cabeza para la escuela, principalmente para ese maestro que está en el aula, dándole apoyo, luchando y tratando de ver cómo ese niño sale adelante.
solamente con el apoyo escolar y con un apoyo educativo en la casa, nulo totalmente. Cuando un muchacho roba un teléfono, cuando un muchacho vandaliza, cuando un muchacho pelea o abandona las escuelas, ¿qué se ha intentado hacer en su casa? Todo el mundo se pregunta. ¿Se habló con él? ¿Se habló con ella? ¿Se puso un horario? ¿Se apoyó emocionalmente? ¿O solo se dejó a la deriva? Porque normalmente cuando vemos en las calles, en las escuelas, a un niño con un mal comportamiento, entendemos que no lo educan en la casa, porque hay un comportamiento humano que debe mordiarse en el hogar, que debe trabajarse en la casa, y nuestro país necesita todos los padres pongan de su parte y hagan su trabajo en la educación de los niños. Existen crítica directa, responsabilidades no asumidas, padres que delegan completamente la educación de sus hijos a las escuelas, como si las escuelas fuesen guardería o fábrica de diplomas. Esto es penoso. Gobierno educativas que muchas veces hablan de participación familiar, pero no generan mecanismos que obliguen o incentiven realmente el compromiso en el hogar de los padres, ese compromiso de la familia, la cultura de ya eso lo hará la escuela, o yo trabajo muy duro para dar lo material, eso es suficiente, cuando lo material no educa por sí solo. De nada sirve usted ir a una tienda y gastar 15, 20 mil pesos en utilerías cuando usted no hace su parte. Estas utilerías, estos uniformes no educan solo, y la educación que puede darle un maestro a sus hijos en el aula no es la suficiente. Una C de educación familiar, de educación en los hogares, la indiferencia, la madre y el padre que no revisan tareas, que no saben qué está pasando con las notas, con el comportamiento, a quién le están pagando y muchas cosas más. Porque muchas veces sus hijos están en los colegios privados y es peor. Porque si usted no lo educa en su casa, no importa dónde vaya su hijo a estudiar. Usted como padre debe hacer su parte. No puede entender que porque usted paga, que porque usted compró utilería, ya su niño va a ser un gran profesional mañana. Podrá ser un profesional, pero quizá no sea ese gran profesional que usted soñó que la inversión que hizo iba a traer a nuestra sociedad. Entonces, vamos a ponernos la pila como padre. Hoy, señores, a los padres y madres, no esperen tener hijos en problema para involucrarse. Empiecen hoy, pregunten, supervisen, acudan a las escuelas, motiven a sus hijos, hagan su parte, a los vecinos también, líderes comunitarios, exijan que las escuelas abran canales reales de participación, que las reuniones de la ATMAE no sean solo formales, sino que promuevan acciones concretas, porque necesitamos buscar la forma de la inclusión familiar, que estas agrupaciones no sean el mismo grupito de todos los años. Inclúyase, busque la manera, busque la forma, pero sea parte de esto, porque esto es parte del aporte que usted puede hacer a la educación de sus hijos. A los maestros y directores, que no claudique la exigencia del involucramiento familiar, que sigan presionando, porque yo sé que lo hacen, que comuniquen, que informen, que pidan a los padres respuestas, pero también que escuchen a los padres, porque hay padres que se quejan muchas veces, que van a las escuelas, que van a las escuelas de sus hijos y no son escuchados. Lo tratan de una forma, esto le quita el ánimo al padre, a la madre, de involucrarse, al gobierno, que no basta con cifras de comités formados, que se asegure seguimiento, que haya sanciones si es necesario, que incentive los hogares, pero que incentive a los hogares que sí apoyan, porque nada sirve incentivar a alguien que no está aportando.